cuerda, justamente muy famoso, y preguntaron el enarmo para ustedes. Bueno, la hipodensidad del parénquima. Justamente esta hipodensidad muy pequeña, es apenas perceptible, ¿ok? El infarto no ha pintado del todo, pero apenas se logra ver, ¿ok? Generalmente, en condiciones normales, la cortical va a ser más densa, ¿ok? Que la sustancia blanca. Y justamente, bueno, este mismo edema cerebral que se va a dar por el infarto cerebral, va a ser un acúmulo de agua y va a ser un edema citotóxico propiamente, que es lo que vamos a estar viendo justamente. La otra, borramiento de la hiperdensidad o hiperdensidad de las estructuras de la sustancia gris. No me dejo regresar. Ok. Vemos aquí borramiento del ribete insular. Vemos cómo aquí está marcado la ínsula. Sin embargo, aquí la vemos perdida. No tiene la misma morfología. ¿Ok? Ese es un hemisferio, una cerebral media que se está infartando temprana. ¿Ok? Nosotros podemos ver estos cambios que son muy sutiles y nosotros identificar los infartos cerebrales. Pasa también, ves la tomografía, no ves nada, ningún infarto marcado. Ah, no tiene nada el paciente, quién sabe por qué no mueve. Hay que esperar a ver cómo responde, ¿no? Pasamos el tiempo de ventana y es un paciente que perdió la mitad del cerebro justamente por esto, ¿ok? Porque no lo pudimos identificar temprano, ¿vale? Vemos también borramiento de los ganglios de la base, vemos cómo están marcados de este lado, y vemos cómo no se marcan. Justamente, generalmente tenemos visualización de las estructuras de los ganglios, ¿ok? Putamen, globo pálido, ¿ok? Generalmente se pierden cuando hay este tipo de infartos. Obliteración de los surcos cerebrales, vemos cómo los surcos están marcados de un lado y vemos cómo están perdidos justamente en esta parte que se está infartando, ¿ok? Este edema citotóxico importante nos hace perder esta relación sustancia gris, sustancia blanca y estos surcos. Y la compresión ventricular, vemos cómo está un poco más comprimido este ventrículo, pero es por el mismo edema que se está generando, ¿ok? Son signos indirectos que nos permiten ver un infarto cerebral e identificarlo temprano. Y bueno, el más conocido, justamente la hiperdensidad del vaso patológico o el signo de la cuerda, se da justamente por el trombo que vemos aquí, ¿ok? Esa es una oclusión de M1, justamente, vemos cómo se corta la circulación, ¿ok? Y vemos cómo se ve hiperdenso, justamente en una tomografía, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Me pueden interrumpir, ¿eh? Sin problema. El ASPEX. El ASPEX es una de las escalas más importantes en cuanto a la evaluación del evento vascular isquémico, ¿ok? Sobre todo en la tomografía. Nos va a permitir o nos va a pautar cuál se va a trombolizar, cuál no, cómo les va a ir, ¿ok? Si nosotros tenemos un ASPEX bajo, muy probablemente al paciente le vaya a ir mal, ¿ok? Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a clasificar. Bueno, justamente esta escala nació para estandarizar todo, ¿ok? Generalmente nosotros en medicina tendemos a estandarizar todo para tratar volúmenes grandes de pacientes, ¿ok? Justamente este nos ayuda para esto. Es un predictor de la respuesta al tratamiento. Bueno, generalmente los pacientes, vamos a ver si los pacientes van a tener buenos resultados o malos resultados con el tratamiento. Y bueno, sobre todo cuando les menciono, los pacientes van a tener mejores resultados cuando tienen un aspecto alto. Los aspectos bajos generalmente van a tener una mala probabilidad de éxito completamente. Y bueno, es un predictor de riesgo también de complicaciones. ¿Ok? Aspectos bajos se van a relacionar con una tasa de mayor transformación hemorrágica y mayor morbimortalidad. ¿Ok? Generalmente se hacen dos cortes en la tomografía, uno a nivel ganglionar, ¿ok? Los ganglios de la base, y otro supraganglionar, ¿ok? Para ver cortes, ¿ok? Cada nivel va a tener territorios de la arteria cerebral media, justamente, que es lo que más estudiamos porque es la que más se infarta. Vamos a medir M1, M2, M3, la ínsula, ¿ok? El núcleo caudado, ¿ok? Vamos a darle un punto a cada localización si la zona está hipodensa. Aquí vemos, ¿ok? Y lo vamos a puntuar hasta 10. Aspectos más altos, mejor pronóstico para el paciente. Aspectos más bajos, mal pronóstico, ¿ok? Quiero que se queden con eso, ¿vale? Esto ya es más fácil, ya hay inteligencia artificial que hace esto solo, se llama Rapid. Generalmente metes el estudio, lo calcula y nos da un aspecto ya establecido. ¿Por qué? Porque muchas veces el interpretador decía, híjole, sí se ve medio gris, o la calidad de la tomografía no era buena.
¿ok? Entonces, ya hay estudios, ya hay páginas de internet donde cargas el estudio completamente y ya te manda un aspecto específico para saber qué es lo que sigue en la línea de tratamiento, ¿vale? Aquí vemos justamente un ejemplo, ¿ok? Donde marcamos M1, M2 y M3, ¿ok? Y M6. Tenemos un aspecto de 5 en este paciente por estas hipodensidades pequeñas que se alcanzan a ver. Nuevamente, es algo, antes se hacía como se hacía por persona o era operador dependiente, la incidencia o las fallas eran altas. Por eso se desarrolló inteligencia artificial en específico que evalúe unidades Hounsfield. Las unidades Hounsfield son las unidades para medir tejidos en una tomografía, ¿ok? Entonces nos permite evaluar mucho mejor el aspecto en este punto. Bueno, justamente, si tenemos un aspecto de 0 a 3, no son candidatos a tratamiento de rescate endovascular ni fibrinolisis, son pacientes que les va a ir mal, justamente como ya lo habíamos mencionado. Un aspecto de 4 a 5 va a requerir individualización del caso, ¿ok? Sobre todo la extensión del infarto. Ahí sí hay que evaluar para ver si necesita tratamiento trombolítico o terapia endovascular neurológica o hasta una craniotomía descompresiva, ¿ok? Pacientes con aspectos de 4 a 5 que tienen infartos muy extensos y vemos que tienen edema cerebral o con desviación de la línea media, es importante descomprimirlos temprano. Hay estudios que dicen que si nosotros los descomprimimos en las primeras 48 horas, el paciente va a tener una recuperación funcional hasta de un ranking 3-4. Es importante tenerlo, ¿ok? Es importante identificarlo temprano para poderle dar tratamiento. Y el aspecto de 6 a 10, generalmente pues tienen buen resultado el tratamiento si los agarramos en periodo de ventana. Es como lo importante. Bueno, el papel de la resonancia magnética en el ictus agudo. Híjole, si hay un tomógrafo, debería haber un resonador a un lado, ¿no? Y al lado de eso, una sala de hemodinamia, ¿no? Ese es el sueño de cualquier terapista endovascular que ve esto, ¿no? Paciente que pasa resonancia tomografía, 5 minutos, resonancia magnética, 15 minutos, son 20 minutos del que el paciente en teoría llegó. Una vez que se ve que no hay sangrado, a sala de hemodinamia, el paciente en media hora en teoría debería estar en una sala de hemodinamia, supuestamente, ¿no? Todos sabemos que es complicado, ¿vale? Y si no, cuando menos, el tiempo puerta aguja, que es el tiempo que tarda el paciente en entrar al hospital, a que nosotros le estemos poniendo el trombolítico, tendrán que ser menos de 5 minutos. ¿Ok? Generalmente los CVCs tardan demasiado tiempo en diagnosticarse, en tratarse, y las secuelas son bastante importantes, ¿vale? Todavía no tenemos esa educación como los cardiólogos, ¿no? De me duele el pecho y tengo que ir al hospital. Necesitamos identificarlos tempranamente para poder dar tratamiento, ¿vale? Ventajas de la resonancia magnética: nos ayuda justamente con pacientes embarazadas, casos dudosos, ¿ok? Que tenemos duda justamente mediante la tomografía. Nosotros hacemos una comparación entre dos secuencias en específico. Una es la secuencia FLAIR y la otra es la secuencia de difusión, ¿ok? Eso nos permite ver el tejido cerebral afectado completamente y ver si es tejido recuperable. Nosotros todos sabemos que tenemos 4.5 horas para tratar el stroke con trombolisis. Sin embargo, hay casos muy especiales, ¿ok? Que hay que tener en cuenta y donde la resonancia magnética y otros estudios de imagen nos ayudan a evaluar si es que hay tejido recuperable o no, ¿ok? Con este mismatch o con esta diferenciación entre estas dos secuencias, nosotros podemos ver el core del infarto, el centro del infarto y la penumbra, que es el tejido cerebral que está sufriendo bajo flujo alrededor. Entonces, nosotros tenemos chance para poder recuperar ese tejido que está sufriendo bajo flujo o esa zona de penumbra, sobre todo con este tipo de estudios, ¿vale? Por eso la importancia de, una vez que llega un paciente con un EV6 isquémico a urgencias aquí, fuera de ventana, 6 horas, 30 años, es un paciente que tiene tejido cerebral recuperable a pesar de que ya pasó el tiempo de ventana, ¿ok? Un paciente que se tiene que referir para hacer unos estudios de resonancia magnética, estudios de perfutac para ver cómo está perfundiendo el cerebro y bueno, y darle tratamiento lo antes posible, ¿ok? La trombólisis tenemos 4.5 horas, la trombectomía mecánica hasta 24 horas para poder realizarla, ¿ok? Con estudios específicos para cada paciente, ¿vale? Bueno, principios de la atención del EBC.
tres principios fundamentales: recanalización y reperfusión, optimizar el flujo cerebral y evitar la lesión cerebral secundaria. Eso es justamente lo que estamos buscando, ¿ok? La recanalización y la reperfusión se va a definir por el grado de reapertura de la arteria fluida, ¿vale? Y se va a medir por el grado del flujo que llega a la región del cerebro. ¿Qué es lo que les comentaba? El core, ¿ok? O el núcleo del infarto, la zona de penumbra, y esa zona de penumbra es zona rescatable completamente. Es tejido cerebral que tiene hipoflujo, pero que no ha muerto. Y por eso tiene función, y por eso tiene síntomas en el paciente. Es tejido que podemos recuperar. Muy probablemente el core mide 10 centímetros cúbicos, mientras la zona de penumbra mide 50. Es tejido cerebral que se puede recuperar y un infarto que se puede limitar, ¿vale? Es importante eso. Ok, hay que optimizar el flujo sanguíneo colateral. Eso nos va a ayudar. Bueno, hay estudios justamente sobre esto. Hay una, hay un artículo en específico que nos dice que hay que tener los pacientes en hipervolemia. Hoy en día la hipervolemia se ha visto que no funciona, ¿ok? Lo que hay que hacer es mantener normovolemia, tensiones arteriales medias, ¿ok? Nada más. Si nosotros encharcamos al paciente, no nos va a ayudar a hacer el intercambio adecuado en esta zona de penumbra, ¿ok? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. El manejo de soluciones es estricto, ¿ok? Siempre normovolémico. Y bueno, todos los pacientes deben, en teoría, iniciar tratamiento con trombolítico, lo dice la guía, lo dice la AJA, 4.5 horas después de que inician los síntomas, ¿ok? Sobre todo en este tipo de pacientes, la trombólisis es la indicada. Aquí vemos la dosis, 0.9 miligramos por kilogramo, ¿ok? Máximo 90 miligramos. Se pasa en la primera hora del 10% de la dosis inicial y el resto para la primera hora, ¿ok? Son criterios de elegibilidad justamente para el tratamiento, ¿ok? Sin embargo, bueno, también tenemos contraindicaciones para la trombolisis, ¿ok? Que eso es importante también conocerlas. Paciente que no está en periodo de ventana, ¿ok? Que en la tomografía se evidencie alguna hemorragia intracraneal, ¿ok? Que tenga antecedentes de algún cáncer, trauma craneal, que tenga ataques isquémicos ya previos de los 3 meses anteriores, perdón, ¿ok? Eso los deja fuera de tratamiento con trombolítico, no con trombectomía mecánica, ¿ok? Para eso nos vamos a apoyar justamente del intervencionismo. Historia de hemorragia, hemorragia subaracnoidea, sangrado de tubo digestivo alto, una coagulopatía, ¿ok? Generalmente son pacientes que ya no tienen no tienen esa indicación para poderlos hospitalizar. Pacientes que toman inhibidores del factor 10A, ¿ok? Y bueno, endocarditis, disección aórtica o algún tumor intracraneal. ¿Por qué? Porque pueden sangrar. Bueno, la otra parte del evento vascular cerebral hemorrágico, esto vamos a pasar, ¿vale? Nos vamos a enfocar mucho más a stroke. Y bueno, coagulantes. Bueno, objetivos del código cerebro justamente. Uno, tener accesibilidad a la línea de tratamiento o al protocolo en triage, ¿ok? Conocerlo, saber cómo vamos a evaluar al paciente, saber qué hay que hacer, qué es lo que sigue una vez que nosotros lo evaluamos, ¿ok? Actuar en el menor tiempo posible, identificar las necesidades de salud de este tipo de paciente, establecer los planes más adecuados para resolver las necesidades identificadas, ¿ok? Y poner en práctica de forma más segura las órdenes y protocolos, ¿vale? Justamente hay estudios ya específicamente de los tiempos puerta-aguja, que yo creo que ese es un punto que nosotros podemos mejorar en este hospital, ¿vale? La identificación temprana y estarle dando tratamiento a un paciente con EBC en los primeros 10 minutos, ¿ok? No los 5 minutos que manejan en Inglaterra, pero bueno, al menos unos 10, ¿no? Yo creo que es importante y pues la verdad es que nos da bastante pauta para poder mejorarle la vida a un paciente, ¿no? Generalmente estos pacientes tienen que recibir fibrinolisis en los primeros 60 minutos. Una vez que nosotros aplicamos la fibrinolisis después de los 60 minutos de la evaluación, el riesgo de sangrado de este tratamiento incrementa, ¿vale? Eso también es algo que se tiene que tener en cuenta. No, pero bueno, hay que establecer justamente los protocolos de actuación que nos permiten ocupar los medicamentos para tranquilizar.
No, pero Pues, es que bueno, a lo mejor te llevaba uno. son escalas de evaluación en específico para ver cómo les fue después de la trombólisis. Y bueno, lo importante justamente, al final que les quería poner esto, la prevención primaria del evento vascular isquémico. Eso es lo más importante. Justamente identificar la identificación de factores de riesgos que se pueden modificar. Tabaquismo, mala alimentación, la actividad física, la hipertensión arterial, ¿ok? Que son cosas que en teoría podemos tener a la mano para modificarlos. Donde quiero que me dure Bueno, caliente. Cierto. eso sería todo. Bueno, No sé si tengan alguna duda. Les digo ayer que me quedé Fíjate, antes todos los protocolos de la ANCA decían que 6 horas. El tiempo lo bajaron a 4.5 horas en la última revisión. Sin embargo, como les decía, hay periodos de tan extendidos que nos pueden ayudar a identificar una DC y que el dato siempre extendido. Hay una parte de la población, sobre todo la población después de los 60 años, que se llaman progresores lentos. Son señores de 70 años que tardan 12 horas en infartarse. ¿Por qué? Porque tienen circulación colateral. Nos permite y nos da pauta para poder dar tratamiento en esa ventana extendida. Sin embargo, hay que completar todo el protocolo, hay que hacerles una percutomografía para ver que la función cerebral o el flujo sanguíneo cerebral esté llegando a este lado, ¿no? Entonces, sí se puede, pero hay que completarlo con más estudios para poder hacerlo. Desgraciadamente acá no los tenemos, pero bueno, lo indicado sería subirlo a una ambulancia y que le hagan los estudios pertinentes para ver si es candidato a hacerle trombectomía mecánica o todavía trombolisis. ¿Ok? No manches, el coffee break lo hubieran hecho como a las 11 más, ¿no? Sí, no me ves nada. ¿Mis datos? Oigan, el otro día. No, yo solísimo. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿Verdad que sí? Ay, mamá, eres una exagerada, le digo. No, qué exagerada. Va a venir pago. Eso sería todo de mi parte. Cualquier cosa, pues, mi número. Ahí me pueden preguntar. A nombre del hospital, esperamos estar presente. Muchas gracias. Qué gusto tenerte con nosotros. Así que no voy a venir porque me voy a curso, dice ayer. Lo que estoy en su coffee break, para allá.